Auspician este programa Colombraro Hermanos, Soldaduras Centro, Colegio de Abogados de San Martín, Osmecon Salud. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita. Educación, seguridad y sobre todas las cosas, un pueblo con dignidad. Hay que crear riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Muy simple, trabajando. Queridos amigos, muy buenas noches. Estamos nuevamente en Sin Antifaz, el primer programa televisivo, radiofónico y vía internet con derecho a réplica. Cualquier persona que se vaya a sentir involucrada en la programación, con solo llamar al 15 4098 7325 tendrá su correspondiente espacio. El comentario editorial de la fecha lleva por título Para pensar. Hice varios editoriales con este título, pero hace unos instantes estaba charlando con un amigo aquí en el estudio fuera de cámara y me hizo pensar más en que en la República Argentina no solo hay que contar hasta 10, hay que leer, hay que pensar, hay que mirar, hay que escuchar, hay que sentir, hay que querer. Y sobre todo los dirigentes y los funcionarios. A mí nunca me gustaron los sindicalistas. Les voy a contar una pequeña historia, tengo muchas de los sindicalistas para contar, pero les voy a contar una pequeña historia, porque la crítica de hoy se la voy a hacer precisamente a los sindicalistas y a los funcionarios. No solo va a ser una editorial, va a ser prácticamente una crítica. Hace ya muchos años, yo era joven, era director de una fábrica que tenía 40 personas, 40 empleados. Cuando un empleado, aunque a ustedes les parezca mentira, la fábrica estaba en Ciudadela, cuando un empleado iba al sindicato a hacer la denuncia, no les quiero exagerar, pero a los 10 o 15 minutos que el empleado salía del sindicato, en la fábrica sonaba el teléfono. Uno de los sindicalistas, al toque, nos daba la información del operario que había ido a hacer la denuncia y de qué es lo que había solicitado y cuál es la denuncia que había hecho. A los 2 o 3 días nos avisaban que iban a venir a la fábrica. Qué disgusto me llevaba cada vez que estos individuos venían a la fábrica. ¿Saben por qué me llevaba un disgusto? Porque en mi juventud me gustaba el teatro. Hice teatro y fui muy aplaudido. Pero no tuve la capacidad teatral de estos sindicalistas. Era repugnante ver el teatro que hacían, cómo hablaban mal, cómo aparentaban defender a los que 2 días antes habían traicionado. Me daban asco, les juro que me daban asco, pero el trabajo y la industria estaba primero, lamentablemente. Había aprendido por un director de INTA, que fui uno de los dirigentes de INTA, no dirigente, uno de los responsables de la planta industrial, había aprendido que las fábricas no eran un instituto de beneficencia, eran una empresa. Eso me lo había enseñado Alberto Rosenblit, que fue el que me maltrató cuando yo prioricé la humanidad a las exigencias que hay que tener con un operario. Defendí un operario, perjudiqué a la fábrica y me reprendieron, me pareció bien. Pero esos sindicalistas me daban repugnancia. Y el día de hoy sigo teniéndole repugnancia a los sindicalistas. Discúlpenme, muchachos,
Si alguno quiere defender al sindicalista, que venga acá, o si haga su función, que venga acá y bueno, lo debatiremos. Pero el sindicalismo en la República Argentina, desde Perón ahora, es un fraude, y también es un fraude la SICOP. En la República Argentina la SICOP está perjudicando no solo a los médicos y a todos aquellos que tienen algo que ver directa o indirectamente con la medicina. Está perjudicando al ciudadano. ¿Por qué? En primer término, porque está queriendo que los médicos se jubilen a los 50 años. Me parece una barbaridad. Me hubiera parecido lógico que la SICOP exigiera que un médico que supere los 50 años cobre un plus, que cobre más, por el conocimiento que ha adquirido, por la experiencia que ha adquirido y por el esfuerzo que significa, que representa o que tiene implícito el hecho de trabajar más allá de los 50 años. Pero que se jubilen los cerebros a los 50 años. ¿Y con quién lo vamos a reemplazar? ¿Con el barrendero? ¿Con el carnicero? ¿O con todos los médicos que están viniendo de los países limítrofes? ¿Qué vamos a hacer con la gente argentina, con el enfermo argentino que tiene que ir a dormir a los hospitales para que lo atiendan? Me acaba de contar un ciudadano de la República Argentina que le tocó ir a ver un profesional en uno de los hospitales de la capital federal, que para que atendieran al hijo tuvo que irse a dormir al hospital. Me lo acaba de contar hace unos pocos minutos que me lo cuenta. Eso me da vergüenza. Me da vergüenza que los gobernantes argentinos permitan, cosa que yo no hubiera hecho, y en este caso voy a ser racista, que permitan que vengan inmigrantes de toda Latinoamérica a abarrotar los hospitales y que los argentinos no puedan ser atendidos en los hospitales. ¿Qué estuvo haciendo 12 años el kirchnerismo cuando, según el kirchnerismo, estaba a favor de los pobres? ¿De qué pobres? De los paraguayos, de los peruanos, de los bolivianos, de los nigerianos. Pero a mi manera de ver, gobernó 12 años en contra de los ciudadanos argentinos, porque no ha hecho nada en favor de los ciudadanos argentinos en lo que se relaciona con la salud pública. Y la SICOP lo acompañó. Durante 12 años la SICOP no existía. No escuché a ningún sindicalista médico que protestara porque un argentino tenía que ir a dormir en un hospital para que lo atiendan. Solamente han hecho huelgas, paros y demás para pedir y pedir y pedir. Parecen miserables pedigüeños, no empleados del Estado. Por eso le decía al inicio que era para pensar lo que yo les iba a decir. Se lo juro que lo digo con bastante bronca. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me pasa. Yo tengo 2 modestas obras sociales. Yo no tengo que ir 12 horas a esperar en un hospital para que me atiendan. Gracias a Dios, la profesión me dio tantos amigos que puedo pasar con vergüenza por encima de esos argentinos. Para mí no lo hago. Lo hago muchas veces para un amigo, para mi esposa o para una persona necesitada. No paso por arriba de los argentinos. Yo me banco la cola, yo me banco la espera, pero no acepto que otro se la tenga que bancar. Y por ese sí que paso por arriba a los brasileños, bolivianos, peruanos y hasta a los propios compatriotas. Pero no hay razón, no hay derecho para hacer esto. Por eso les digo, en la Argentina hay que empezar a pensar, no solo contar hasta 10. Hay que empezar a pensar, ¿para qué sirve para que se jubile un médico a los 50 años? ¿Para qué sirve el sindicalista? ¿Para qué sirve la SICOP? ¿Para qué sirven los directores de los hospitales? ¿Para qué sirven los camilleros? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la obligación? ¿O tengo que pensar que los bolivianos tienen razón cuando dicen ante un reclamo tenemos derechos?
¿Qué derecho tiene, compatriota o hermano o inmigrante boliviano? ¿Qué derecho tiene? ¿Qué hizo por la Argentina? Nada. Vino a vivir de la Argentina. La Argentina le guste a los bolivianos, peruanos, aunque me llamen, qué sé yo, del apodo que quieran, vienen a saquear a la Argentina, no le dan nada. No le han dado nada. Y esto lo permitió el kirchnerismo. Es uno de los cánceres que hemos heredado de los kirchneristas. Está todo el mundo defendiendo a los pobres. Yo también fui pobre. Pero a los 6 años iba a laburar a la feria. A los 8 años me traía casi 15 cuadras un cajón con verdura y fruta que alcanzaba para todos mis hermanos. Hoy todos tienen derecho. Todos tienen la plata del Estado. Todos quieren mamar de la plata del Estado. Un Estado que cada día es más miserable y más pobre. Porque el Estado argentino hoy, que me lo vengan a discutir, para mí, es pobre y miserable. Esto es para pensar. Auspician este programa Colombraro Hermanos. Soldaduras Centro. Colegio de Abogados de San Martín. Osme con Salud. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita. Educación, seguridad y sobre todas las cosas, un pueblo con dignidad. Hay que crear riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Muy simple. Trabajando. Dije que era para pensar el editorial. Me parece que todo el programa es para pensar, sobre todo para mí. Estaba con un poquito de bronca en el editorial, porque habían deambulado por los hospitales, había visto cosas dolorosas, había visto gente que no podía ser atendida debidamente. Y es triste, eso es triste. Y esta entrevista también es triste. Porque está corroborando lo que yo dije ya hace más de 30 años. No en esta misma grabadora, en otros canales. De que la Argentina exportaba cerebros, importaba descerebrados. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Uno de los cerebros que va a ser exportados de la República Argentina, que fue instruido en la República Argentina, que fue instruido con el sacrificio de los familiares, con una pequeña ayuda de la sociedad, es José Fabián Sá, que está en la noche de hoy al lado mío. Y aunque usted no lo vaya a creer, me da tristeza que un argentino se tenga que ir de esta bendita tierra. Yo no le debo nada a la Argentina. Yo no le debo nada a los argentinos. Yo desde los 6 años empecé a trabajar, no le debo nada. El himno argentino no me gusta, porque dice que la bandera no ha sido atada al carro triunfal de ningún vencedor de esta tierra. Y hoy en día habría que pensar si eso es cierto. La Constitución dice que todo el mundo tiene los mismos derechos. Yo no veo argentinos que tengan grandes derechos en una Argentina donde 26.000 convictos están en la calle y nadie sabe por qué están en la calle. Están evadidos de las cárceles. 26.000 convictos. 6.000 convictos tienen penas graves. Nadie sabe dónde están. ¿Para qué me trajo mi vieja a este país? Para que yo tenga en la calle 26.000 convictos, que en cualquier momento, ¡pum!, por 10 pesos, no existe más. Y mi amigo se va a ir. Le juro
Claro que tengo ganas de llorar. Hace mucho que lo conozco. Pero basta escucharlo para saber que es un laburante, un tipo que se gana la vida laburando. Un tipo que hace docencia, que quiere enseñar, que quiere mejorar. Lo vi. Le prometí ir a la escuela donde él da clases para verlo. No lo pude hacer. Pero antes que se vaya voy a ir. Y si Dios quiere lo voy a grabar. Y si Dios quiere voy a compartir con ustedes la grabación. ¿Por qué te vas, José Fabián Sac, de la Argentina? Porque no me gusta la manera en que se trabaja en Argentina. Me cansé de tener que hacer dentro de mi trabajo gestión. Yo no tengo por qué hacer gestión. Y hay muchas cosas que me están sucediendo en mi sociedad en la que yo me crié que no me permiten desarrollarme como ciudadano. Y yo tengo un criterio, un concepto que me fue inculcado, que si yo estoy contenido dentro de un sistema y sus leyes, mi trabajo es eso, es trabajar. Y la gestión se ocupa del resto de mí. Pero resulta que no es así. Que yo tengo que disponer de mi tiempo, de mi trabajo para hacer todo lo que la gestión no hizo por mí. Entonces me encuentro con el día a día, con que no voy a tener un futuro, un porvenir, con que no puedo mejorar mi calidad de vida, con que la atención que requiere mi familia, sobre todo en lo sanitario, y yo tengo un hijo con autismo, José, te lo comenté, y requiero de la asistencia pública para atenderlo, y es sumamente engorroso porque no hay profesionales y cuando uno va a buscar un turno termina durmiendo en una sala de espera de un hospital la noche anterior para llegar a las 8 de la mañana o a las 7:30 cuando empiezan a dar los turnos y estar en un lugar decente donde te den el turno, porque llegado el caso, si llegaste tarde te dicen no hay más turnos, vení el mes que viene. Y todas esas cosas de a poco se fueron sumando hasta el punto de entender de que puedo estar mejor en otro lado, al margen de tener las herramientas para hacerlo, porque gracias al esfuerzo de mis padres yo tengo estudio, yo soy técnico químico, estoy especializado en textiles, en colorimetría textil y análisis de material de uso sanitario. En 1992, junto con el licenciado Alberto Álvarez, programamos un sistema computarizado de medición de color textil por longitudes de onda. Es un sistema muy parecido al que usan actualmente las pinturas, las pinturerías, cuando miden el color y en consecuencia te hacen la pintura que vos necesitas. El sistema textil es el doble de complejo porque hay que hacer una medición de fondo. El pigmento de pintura es opaco, entonces si vos tenés una pared amarilla y la pintás de azul, te va a quedar azul. En textil, si vos tenés una tela amarilla y la teñís de azul, te va a quedar verde. Entonces tenés que hacer una medición de fondo para ver si podés llegar al color que estás buscando. Bueno, trabajamos en ese sistema durante todo un año, funcionó a la perfección, trabajé un año más y después, bueno, ya no era requerido, pero no me habían avisado que así era. Así que bueno, me quedé sin trabajo y después anduve polulando de un lado para el otro. Pero bueno, hice curso de plomería y gas. Me recibí, comencé a trabajar de plomero y gasista y con el tiempo me convertí en instructor de oficio. Y fue dignificante, lo es, hace 10 años que doy clases. Coincidió, justo ese momento, con mi mamá compramos la casa en la que hoy estoy viviendo y nos estafaron. Pero bueno, es normal que a uno lo estafen, ¿no? Lo que no es normal es que ante la estafa bien comprobada uno no encuentre una respuesta en la justicia. Nosotros logramos rescatar la casa de juicios mediantes y bueno, fue muy engorroso, logramos realmente rescatar la casa, gracias a Dios no la perdimos. Y en ese interín en que realmente yo estaba muy deprimido porque yo hice la compra de la casa y poniendo en riesgo el capital de mi mamá, y que hoy Dios la tiene en su santa gloria. Y eso realmente me frustró, me quebró. Y que es amigo, ¿no? Que es director del Instituto Politécnico de San Martín, me convocó para dar clases. En ese momento tan angustiante para mí, porque a mí lo único que me quedaba era parar a la calle con una mano atrás y otra adelante, porque la casa que nos habíamos comprado tenía sentencia de remate por una hipoteca del banco hipotecario
Y bueno, la parte vendedora había ocultado todo, habían falsificado documentación. Fue tremendo. Y el dar clases a mí me sacó de ese trago amargo, de ese mal momento, y fue dignificante. Entonces entendí que tenía, o que tengo un valor, que es la capacidad de volcar, de brindar un conocimiento y de que otro lo adquiera. Y es el día de hoy que lo sigo haciendo y me gusta. Yo veo que tengo respuesta en mis alumnos, que aprenden, y sobre todas las cosas, aparte de la técnica del trabajo, yo apunto muchísimo a la ética en el trabajo. Pero todo eso no es suficiente, a pesar de tener 2 trabajos, porque yo me desempeño como plomero y gasista, y aparte como instructor de oficio, sigo al día a día. Y sigo con las desavenencias de tener una familia a la que le debo y no le puedo dar. No le puedo dar. Porque yo no le puedo decir a mi señora, con mi chiquito de 3 años, que vaya ella a dormir al hospital porque yo tengo que ir a trabajar. No, tengo que ir yo. Pero yo al día siguiente no sirvo. Porque si me pasé una noche en vela en una sala de espera de un hospital, sentado en una silla, muriéndome de frío, al día siguiente no puedo ir a trabajar poniendo el físico. Porque no estoy en condiciones. Entonces, el hospital público no me sirve. ¿Me explico? ¿Por qué? Y por una simple cuestión, me sale más caro que tener una obra social. También hay otros problemas, que no hay profesionales, ni obra social mediante, porque la obra social, ¿qué te dice? Buscate profesional. No los tienen ellos. No existen las derivaciones. Falta muchísimo. Y como tengo las herramientas, mis padres eran extranjeros, entonces yo heredé la ciudadanía europea, yo soy ciudadano alemán, o sea, como segunda ciudadanía, y hablo inglés por el esfuerzo de ellos también, que me mandaron a estudiar, y yo sé que en una sociedad europea toda esta asistencia social que necesito para mi familia la tengo, bueno, no hay mucho que pensar. Tengo que abrirle una puerta a mi familia para que estén mejor. Es así. En una palabra, te vas porque la Argentina no te sirve. Exacto. Me voy porque la Argentina no me sirve. Ahora, vos me decías que tenés que estar durmiendo en un hospital para que te den un turno. ¿Por qué tenés tanta gente? ¿Tantos argentinos van al hospital a dormir en los hospitales? Sí. ¿Son argentinos los que van a dormir? No te creo. Yo no les pedí sus documentos. No sé si son argentinos o no. ¿Tenés dudas? Y sí que las ¿Me tengo. deja que te cuente una historia? Sí, cómo no. Y a usted también se la cuento. Averigüe si es cierto lo que yo digo. En uno de los hospitales de la capital, durante el gobierno kirchnerista, llegaba un micro con un contingente boliviano. Al contingente boliviano lo traía un militante de la Cámpora. Se metía en el hospital como si fuera dueño del hospital. Ingresaban todos los bolivianos y le daban los números. Una de las doctoras, de las cardiólogas, si alguno me quiere hacer juicio que me lo haga porque la cardióloga va a venir, una de las bolivianas le dice al cardiólogo: usted me tiene que atender medio prepotente porque yo tengo derechos. La cardióloga mira y le dice: ¿sabe qué? Ahora por vos tenés derecho, yo tengo derecho a no atenderte. Andate por no te atiendo. Vino el capanga de la Cámpora a retarla a la que era directora de cardiología. La vino a retar y la doctora le dijo: señor, ¿quiere que yo me descomponga y no atienda a nadie? Yo me descompongo, no hay ningún problema. Tuvo que ponerse violín en bolsa, acatar las órdenes de la directora de cardiología para que los atienda. La mayoría de los individuos que van a los hospitales, a dormir a los hospitales para que atienden, no son argentinos. Hay una parte, sí, hay una parte de la gente pobre que por esas situaciones tiene que vivir en villas y demás, que se pueden dar el lujo de ir a dormir en un hospital. Pero yo no me puedo dar el lujo de ir a dormir porque tengo que ir a laburar, vos tampoco. Ningún argentino de lo que se gana la vida laburando y no son conchavados del Estado o no tienen una obra social por un sindicato puede ir a un hospital a dormir. Porque ¿cómo labura? Como dijiste vos al otro día. Imposible.
Es triste. Entonces yo te digo que la mayoría no son argentinos. No, lo sé. Yo sé que no son argentinos. Se les nota que no son argentinos. No les he pedido los documentos, entonces no puedo dar fe. Pero sí he visto los micros que vienen llenos de gente de Bolivia, mujeres a punto de parir de Bolivia, derecho a la maternidad Sardá, allá en Parque Patricio. Y hasta resulta cómico verlo, porque va la boliviana que tiene que hacer que el chico baje, ¿no? Para comenzar con el trabajo de parto, entonces dan vuelta a la maternidad y usted la ve a la boliviana caminando para que le baje el chico y el marido atrás con los bultos, porque vienen con los bagallos. Y bueno, es lo que estamos viviendo en este momento. Es triste, es muy triste. Por ellos mismos, porque es una condición miserable, es lo que veníamos hablando. Es totalmente falto de buena voluntad, falto de, o mejor dicho, lleno de desidia toda esa situación. Los hospitales están colapsados prácticamente todos. Al margen de esta situación que yo estoy viviendo hoy con mi hijo, en el hospital de Vicente López, y estamos hablando de que Vicente López es un partido rico, ¿sí? Yo entré por urgencia hace un par de años atrás, me tiraron en una camilla en un pasillo, me operaron y me desperté en el mismo pasillo. Vamos a seguir con esto. Acordate que te despertaste en el pasillo. Sí. Yo, gracias a Dios, no me desperté en ningún pasillo de un hospital. Pero he visto gente que lamentablemente no solo se ha despertado en el pasillo de un hospital, se murió en el pasillo de un hospital. Vamos a un corte, señor director. Auspician este programa Colombraro Hermanos. Soldaduras Centro. Colegio de Abogados de San Martín. Osme con Salud. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita. Educación, seguridad y sobre todas las cosas, un pueblo con dignidad. Hay que crear riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Muy simple. Trabajando. A mi querida esposa y al gran pueblo argentino, salud. Con la mano izquierda. ¿Saben por qué? Porque mi esposa es zurda. Dicen que los zurdos son más inteligentes y yo lo dudo, porque si se casó conmigo, me parece que el inteligente soy yo. Ustedes no la conocen, pero es una diosa. José, vos me decías, Fabián es tu segundo nombre. Mi segundo nombre es Fabián, sí. Fabián, vos me decías que tuviste que dormir en el pasillo de un hospital. Sí, señor. En la Argentina es frecuente. ¿Nos podés relatar de alguna manera qué es lo que te pasó? Perdón, ¿estamos hablando de cuando me enfermé? ¿De cuándo te enfermaste? De cuándo me enfermé. Bueno, yo me agarré una apendicitis, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Me hicieron los estudios por guardia mientras esperaba en un pasillo porque no había otro lugar para hacer la espera, pero mientras tanto me iban atendiendo. Venía un profesional, me evaluaba de alguna manera, venía otro, me evaluaba de otra, hasta que determinaron que lo que yo tenía era apendicitis. Me operan porque realmente estaba bastante comprometido. Cuando me desperté de la operación, porque fue anestesia total, yo estaba en el mismo pasillo que había estado con antelación, muerto de frío, en una camilla dura que no me permitía moverme, porque evidentemente de tanto tiempo estar inconsciente y boca arriba, es como que se me habían entumecido los riñones y el dolor que sentía era tan grande que no podía prácticamente respirar. Y estaba muerto de frío, el posanestésico es muy feo, pero nadie me prestaba atención. Y cabeza a cabeza conmigo había un reo que estaba esposado, que estaba a los gritos, desesperado, quería fumarse un cigarrillo, y yo realmente que estaba muy fastidiado porque recién me despertaba de la operación, quería que se callara, hasta llegué a insultarlo al tipo, que Dios me perdone. Pero me trataron mal en el hospital, porque cuando discutía con este hombre que también había sido operado porque lo balearon y entonces tuvieron que extraerle las balas, se me acercó una de las personas que atiende en el hospital y me incitó a callar por xenófobo. Eso es lo que argumentó, y ahí me enojé más todavía.
Pero bueno, estuve así, muerto de frío, desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 3 de la mañana, tirado en esa camilla, sin ninguna otra atención más que el cambio del suerito. Y después me pasaron a una habitación. A la tarde de ese mismo día me sacaron el drenaje. Yo había tenido una operación en la que el tejido del apéndice ya estaba muy infecto, le dicen tejido flegmonoso. Es cuando el tejido no llegó a formar una peritonitis, no llegó a reventar, pero ya está está con necrosis, o sea, está muerto y está infecto. Bueno, me sacaron el drenaje, me mandaron a casa con diclofenac, que es como un calmante, y si levantaba algo de temperatura, que tomara un ibuprofeno. ¿Y no hicieron posoperatorio? ¿No tuviste que ir a control, nada? No llegué a ningún tipo de control, porque yo todavía pregunté si no tenía que tomar antibiótico por el tipo de operación que había tenido que efectuar. Exacto. Y me dijeron que no, que la operación se había producido en absoluta asepsia, que no había motivos por los cuales tomar antibióticos. El hecho es que a las 36 horas volví con una septicemia tremenda y me tuvieron que abrir la herida y me sacaron 1,5 litros de pus del abdomen. Me dejaron internado 10 días más con lavajes dentro de la herida 2 veces por día. Agarraban una guía de suero, le cortaban la aguja, me metían el cañito como viene dentro de la herida y apretaban el pomo del suero para que me lavara. Como cuando lavas algo como sea, bueno, así dentro de mi herida. Era un sufrimiento tremendo, 2 veces por día, durante 10 días. Luego me dieron el alta, porque ya la infección estaba controlada, pero la herida estaba abierta. Entonces mi señora, que es una santa igual que la tuya, con santa paciencia, me ponía 2 veces por día azúcar dentro de la herida para ir cerrándola. Así durante 4 meses, y recién a los 6 meses pude volver a trabajar. Tranquilo, no con el tipo de rutina y de trabajo que yo solía hacer, porque mi trabajo requiere realmente de tener el físico en condiciones. Es un trabajo físico, no es un trabajo de oficina. Entonces los primeros trabajos eran, digamos, tenía que seleccionar los trabajos que no requirieran gran esfuerzo físico. Gracias a Dios en ese entonces la tenía viva mi mamá, que me dio una mano para sostener mi familia. Y después, bueno, se ve que la zona quedó ya afectada porque se me produjo una hernia inguinal, también me operaron, no salí del todo bien de esa operación tampoco. También tuve que esperarla mucho, empecé a tramitarla en febrero y me operaron en junio, con lo cual ya la hernia inguinal se había desmadrado y directamente el intestino se me metía dentro del testículo. Yo andaba con calzoncillos anatómicos para poder trabajar, pero era un sufrimiento tremendo, así que cuando me operaron ya eso estaba muy avanzado, me tuvieron que poner una malla quirúrgica y obviamente una operación que es más grande que la que debiera ser si hubiera sido agarrada a tiempo, requiere de un posoperatorio mayor. Y bueno, toda esa sumatoria de cosas, volviendo al tema de que por qué me voy, de a poco se fueron sumando factores que hicieron que mi decisión fuera determinante. ¿Vos sabés el alemán, me decís? No, inglés, ¿sabés? Inglés, hablo inglés. Sí. ¿El castellano lo dominas bien también? Hablo un poquito de castellano. Decime, ¿sabés qué quiere decir Gil? Gil. ¿Está en el diccionario la palabra Gil? Me voy a fijar, no estoy seguro. No me fijé si existe la palabra Gil, ¿Sabés pero... lo que quiere decir Gil? Y para mí es sinónimo de tonto. Si yo te digo Gil, ¿me vas a dar una trompada? No. ¿Por qué fuiste tan Gil y no hiciste un juicio por mala praxis? Lo intenté hacer. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no se encontró la historia clínica mía. ¿Cómo no se encontró la historia clínica? No. ¿Y no pediste la intervención del hospital? Sí, pero las historias clínicas no siempre se llenan como se debiera. Te cuento ahora yo una anécdota. Mi segundo hijo, sí, muchas gracias. Mi segundo hijo nació en la maternidad Sardá. No es hijo de mi mujer actual. Bueno, circunstancias de la vida. En ese entonces, la que era mi señora, necesitaba sí o sí una cesárea, porque ella tenía un problema en el coxis. El coxis parece que solito se quiebra cuando la mujer pare. El coxis de ella estaba muy debilitado y corría riesgos de tener problemas después con la motricidad, problemas para volver a caminar si ella paría por vía baja. Bueno, las
que la atendían le empezaron a hacer el goteo para que ella para por vía baja. Cuando ya estaba en la historia clínica, el problema que la que era mi mujer tenía en ese entonces, de que sí o sí requería una cesárea. Menos mal que esa mujer estaba así, bastante despierta, porque fue la que las paró y les dijo, no, momento, ustedes me están queriendo hacer parir por vía baja, y yo sí o sí tengo que tener una cesárea por esto, por esto y por esto. Entonces se avivaron, tomaron la historia clínica, consultaron y efectivamente tenía que ser una cesárea. Si ella no hubiera avisado, que es la paciente, que está afligida, que está en trabajo de parto, que está dolorida, que no tiene que estar pensando cómo la van a atender, pero si no hubiera avisado que ella sufría de esa dolencia, tal vez hoy no estaría caminando. ¿Qué te quiero decir con esto? No hay un control, no hay un orden, falta gente en muchísimas áreas y los que tienen buena voluntad hacen lo que pueden y los que no, no les importa. Falta muchísima gente en los hospitales, falta de todo, faltan insumos, de todo. Yo veo que el sistema de salud nuestro, y que lamentablemente en estos últimos tiempos por la enfermedad de mi mamá que terminó falleciendo en diciembre del año pasado, por los problemas que tuve yo de salud, por las situaciones que vivo con mi nene, lamentablemente he tenido que depender de la asistencia pública mucho, y cada vez que voy a una institución sanitaria pública es un disgusto, es una tristeza más que un disgusto. Al principio era un disgusto, ahora es una tristeza. La privada también no funciona bien, ¿eh? En la Argentina la salud es un desastre. Bueno, todo es un desastre. La justicia es un desastre, la policía es un desastre, la política es un desastre, la educación es un desastre. Lamentablemente en la Argentina, si empezás a profundizar en las dificultades que tiene el país, es un país desastroso. Sí. Es un país en quiebra. Sí. Moral, institucionalmente la Argentina si no está en quiebra, y yo diría que está a punto de quebrar. Yo lamentablemente en estos tiempos no me siento argentino, José, porque a mí mi país me dio la espalda y me la sigue dando. Yo viajo en el Belgrano cuando voy a dar clases a San Miguel. Yo vivo en Florida Oeste y una vez por semana voy a dar clases a San Miguel en un turno vespertino hasta la noche. Y me toca viajar en el ferrocarril Belgrano hasta Don Torcuato y después me tomo un colectivo. ¿Por qué hago eso y no voy con mi vehículo? Yo tengo mi vehículo. Porque viajar en hora pico, ya que hablamos que todo es un desastre, en hora pico, está bien, es un problema mundial, el tránsito y demás, pero el costo es tremendo. Ahora, el tren tiene un cronograma, más o menos lo cumple. Ahora, ¿cómo se viaja en el tren? Tremendamente. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero no solamente eso, porque yo veo que la gente en sí perdió algo que a mí de chiquito me enseñaron, y es una palabra que yo hace muchísimos años no la escucho, y hoy lo estábamos hablando, que es la solidaridad. La gente ni siquiera cede el asiento hoy día, cosa que es terrible. Y cuando uno anda por la vía pública y quiere cruzar una calle, antes era normal que alguien frenara y te permitiera cruzar. Hoy no. Hoy te pasan por arriba. Por un lado. Por otro lado, a nadie le preocupa nada. Yo veo que en Argentina hay 2 o 3 castas sociales bien definidas. Está el tipo que no sabe lo que es el transporte público porque no tiene la mínima necesidad, jamás se subió a un colectivo ni lo va a hacer. Está el otro que labura y necesita sí o sí el colectivo, el tren y demás, y se la aguanta. Y está el otro que yo no sé por qué viaja en tren. Resulta que el Belgrano, no sé si sabías vos, tiene un salón VIP para fumadores. No, no sabía. No, en el furgón van todos fumando. Pero yo tengo entendido que no se puede fumar en un transporte público. Y lo más lindo de todo esto es que no fuman tabaco, fuman marihuana. No pienses que yo tengo algo en contra de la marihuana. Yo sí que lo tengo, así que no me preocupa. Pero yo sé que en un transporte público no se fuma. Entonces, ¿te gusta fumar marihuana? Anda a fumar a tu casa. No sé si soy claro. No me parece, querés matarte, pero no molestes a tu prójimo. Y ahí es donde la palabra solidaridad hizo un hueco.
¿Vos pensás que a un drogadicto le va a importar 3 pepinos que vos te mueras por lo que él consume? No, pero ¿sabes cuál es el tema? El tema es que yo no sé por qué él es drogadicto y qué lo hizo decepcionarse tanto al llegar a ese punto. ¿Dónde o en qué punto? Mira, no entremos en ese tema porque vamos a necesitar 6 programas. Y la gente me va a terminar, el televidente me va a terminar odiando más de lo que ya me odia. No me hagas hablar de la droga, ni de los drogadictos, ni de los borrachos. Está bien. Por favor. Pero hablemos de cómo se producen ciertas cosas que en principio debieran ser un beneficio y terminan siendo un detrimento mayor. Yo trabajé también para las escuelas de oficio de Vicente López, contratado por la Municipalidad de Vicente López como proveedor de servicio. El servicio que yo proveía, que lo facturaba, era el curso de instalador gasista, el curso de instalador sanitario. Vicente López no digas, perdón. Bueno, en ese entonces Vicente López tenía un plan que era el plan incentivar a lo que a los jóvenes, no me acuerdo qué rango de edades, pero que estaban sin trabajo y qué sé yo, se les daba una cantidad de dinero para que vayan a estudiar. Ellos venían simplemente a que se les ponga el presente. Como pasa hoy en todas las escuelas. No les interesaba. No van a estudiar. No. Hoy en día no van a estudiar, No. van para el presente. Exacto. Y van No para el van a presente estudiar. para recibir esa cantidad de plata, a molestar a todos los demás. Entonces, los directivos llegaron a una conclusión, que era mejor darles el presente y que se vayan. Y que se vayan. Entonces, ¿de qué sirvió el plan? De nada, de nada. Va. De nada. La escuela nocturna hoy tampoco está sirviendo para nada. Sirve para que le den un diplomita para conseguir un conchavo en la municipalidad o con algún político. No vamos a hablar de los políticos, hasta ahí nomás. Vamos a un corte, señor director. No se ponga nervioso. Auspician este programa Colombraro Hermanos. Soldaduras Centro. Colegio de Abogados de San Martín. Osmecon Salud. Hagamos realidad el sueño de ver un país mejor, con trabajo para el que lo busca y lo necesita. Educación, seguridad y sobre todas las cosas, un pueblo con dignidad. Hay que crear riqueza. ¿Y cómo se crea riqueza? Muy simple. Trabajando. Me estoy riendo de mí mismo, acostumbro a hacerlo. Cuando yo lo convoqué a José Fabián Sac, lo hice para que tratara de instruir a la población en qué detalles tenía que puntuar cuando convocaba a una persona para que arregle un calefón, para que cambie un calefón, para que arregle una cañería. Lo tuve acá 25, 30 minutos y nada. Me río, ¿para qué lo convoqué? Si al final hablamos de todo menos de lo que él sabe hacer y de lo que a usted le puede servir. Pero bueno, por lo menos le voy a dejar un ratito. Algo vamos a tratar de sacarle. Y de paso le voy a contar una historia para que a usted le sirva de lección. Cuando un instalador le vaya a instalar un calefón, usted verifique que no se lleve nada de lo que saca del otro calefón. Porque todo lo que saca es suyo, no es de él. Y si usted no lo controla, usted le va a hacer un daño, porque le va a permitir que se convierta en un ladrón. Porque aquel que se lleva algo que no es de él, es un ladrón. Y la mayoría de los individuos que van a reparar algo a su casa no son tan honestos para dejarle un niple nuevo que a él le puede servir el día de mañana para facturárselo a otra persona. Eso me pasó a mí. De cualquier manera, a mí no me perjudicó, yo estoy agradecido, porque la persona que me lo hizo me hizo un buen trabajo. Pero no me gustó. Ahora terminó de corroborar algo que yo digo. La persona que me lo instaló no era un argentino. Terminó de corroborar lo que yo digo. La inmigración latinoamericana no tiene las tradiciones familiares de honorabilidad que tenían los gallegos,
los tanos, los judíos, los turcos que vinieron en las inmigraciones anteriores al 45 y al 50. Compatriotas bolivianos, peruanos, paraguayos, discúlpeme, pero si a mí me dan a elegir entre su inmigración y la inmigración anterior, a ustedes los mando de vuelta para casa, ¿eh? No tendría ninguna duda. ¿Parece bien? Fabián, vos le explicás cuando das una clase que parte del servicio que ellos brindan también debe ser un servicio honorable. Yo creo que la mitad de las clases se refieren a la ética que debe mostrarse en el trabajo. Porque cuando usted contrata un servicio, confía o debe recostarse sobre la persona que se lo está brindando. Por eso es la persona adecuada para ese servicio. O sea, si llamas a un gasista, es porque es gasista y vos tenés que confiar en la persona que estás convocando para hacer el trabajo. Si no lo podés hacer, si no podés confiar en la persona que metés en tu casa, bueno, no te queda otra. Vas a tener que cruzarte a que te enseñe plomería y gas para que el próximo calefón te lo instales vos. Se lo instale uno. ¿Y sí? Ahora, yo pregunto, cuando una persona comete un hecho de esta naturaleza, ¿a quién perjudica? ¿A la persona o se perjudica a él? En realidad, el perjuicio hacia la persona es leve, porque no existe, porque si lo que faltó es un niple, un pedacito de caño. No existe. El daño hacia la persona, o sea, hacia el que contrata el trabajo, es muy pequeño. No existe. Entendamos que esa persona hizo bien un trabajo, ¿no? O sea, hizo bien el trabajo y el único daño fue que se hizo dueño de algo incorrecto, que no era de él. Se robó una pieza que... Lo hubiera pedido, seguramente se lo hubieran dado. Por supuesto. Es que eso es lo que siempre destaco en esto. Yo tengo un colega que tiene 3 pibes trabajando con él, y es algo que yo detesto porque esos chicos no están asegurados ni nada. Pero al margen de eso, él vino una vez muy afligido a decirme que uno de los chicos los tuvo que rajar porque lo encontró husmeando donde no debía. No él, porque él no lo hubiera echado, lo hubiera puesto sobre la sino la dueña de casa, justamente. Y la señora se enojó y se lo dijo a este buen hombre que es el encargado del trabajo. Este muchacho estaba metido donde no debía. Nadie dijo que robó algo ni nada. Pero, a ver... Sí, ¿para qué te metes? Pero obvio, yo entro en la casa de quien sea, a hacer un trabajo de plomería, de gas, de instalación, de lo que sea dentro de mi oficio. ¿A mí qué me importa el adornito que tiene la persona? No, yo voy a ver puntualmente mi trabajo. Punto. No tengo por qué mirar absolutamente nada de lo que tiene la persona dentro de su casa. Y otra cosa que tengo que hacer, que es condición sine qua non, es ofrecer las garantías del caso. Mi trabajo tiene que estar garantido. Yo soy responsable de lo que hago. Porque no estoy exento de hacer las cosas mal. Me puede pasar que me salió mal algo, que de hecho sucede. A veces hay piezas que vienen falladas, las colocaste y al tiempo salta el problema, al tiempo breve, no estamos hablando de 10, 15 años, no, a los 2 días te llaman, che, esto no funciona bien, o está perdiendo, qué sé yo. Y está bien que suceda, porque eso muestra la responsabilidad de uno en que uno vuelve, repasa el trabajo, lo deja como tiene que ser. Y entonces esa persona es recomendable. Si el trabajo sale bien de una, bendito Dios. Pero ¿y si no? Hay que volver, hacerse responsable y dejarlo como corresponde. Simple. Nadie nació sabiendo. Si no sabes, asesorate antes de hacer una chambonada. Porque yo, las veces que me han llamado para contarme de problemas con instalaciones, ir al lugar y encontrarme con que nada responde a ningún tipo de normativa, y no la norma caprichosa, sino la norma lograda desde los principios físicos que hacen que una instalación de agua, por ejemplo, funcione bien. Fabián, yo he comprobado, tengo pruebas de que vos sos un muy buen profesor, porque tengo gente a la cual vos recomendaste hacer trabajo y lo han hecho muy bien, no bien, muy bien, eran alumnos tuyos. Sé que vos sos un muy buen profesor, pero ¿en qué medida se puede cambiar? Porque la mayoría, vos me contabas que la mayoría de tus alumnos son de inmigración latina. ¿En qué medida se puede
tratar de que ellos se adapten, porque yo veo que hay una gran dificultad en la parte de la convivencia. No, hay algo que no es lo mismo, hay algo que no es igual, hay algo que choca entre la inmigración latina actualmente y los argentinos. Los argentinos son muy generosos, porque le brindan todo, le abren las puertas, lo tratan como señores, lo tratan muy bien, a veces hasta mejor que sus propios familiares. Pero ¿en qué medida uno puede hacer que toda esa gente, por ejemplo en tu caso, mejore en su calidad de afecto hacia el prójimo, para cerrar el programa? Bueno, yo creo que en el orden de las cosas, el amor hacia el trabajo es lo primero y el respeto. Lo que veo lamentablemente es que todos los que están trabajando en la calle, la gran mayoría, van a hacer la changuita, a sacarle 2 mangos al incauto que lograron como cliente y después desaparecen sin importar qué chambonada dejaron. Y lamentablemente eso va en detrimento nuestro también, que queremos hacer las cosas bien, porque caemos todos en la misma bolsa. Yo creo que la forma de hacer las cosas bien es amar y respetar lo que uno hace. Coincido totalmente. Simplemente, no hay otra. Lo dijo José Fabián Sac. La única manera es hacer las cosas bien, respetar al próximo y amarlo. Amor al prójimo, lamentablemente, es lo que está faltando en el mundo. Y la República Argentina es parte de este mundo. Muchísimas gracias, buenas noches, también a vos, José Fabián, muy agradecido por tu presencia y hasta el próximo programa, si Dios quiere.